36, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pueden tomar asiento. El Señor Jesucristo recorría, dice el versículo 35, todas las ciudades y aldeas. Pero versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Por qué causa tiene compasión? Dice: porque estaban desamparadas, y dice: y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero hablar en esta noche acerca de una oveja sin pastor. Hace ratito estábamos escuchando los testimonios de algunos de los hermanos y estaban diciendo: le doy gracias a Dios por esta iglesia y le doy gracias a Dios por mi pastor. Qué bendición cuando tenemos un pastor. Qué bendición cuando la iglesia y cada uno de los hermanos se refiere a un servidor como mi pastor. No dice el pastor, dice mi pastor, y lo dice con gozo. Y qué bendición. Dice la palabra de Dios que una oveja que no tiene pastor sufre, tiene algunas consecuencias esa oveja cuando no tiene pastor. Salmos capítulo 23, vamos a ver, dice la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pastor, el pastor se asegura que nada le falta a su oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que no disfruta de todas estas bendiciones de la cual Dios nos quiere dar. Ciertamente no hay alguien más que Jehová como nuestro pastor. Pero dice la Biblia vea lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, dice la Biblia que Dios ha constituido para nosotros, dice ahí Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas. Ya no tenemos apóstoles, ya no hay profetas, pero quedan aquí tres, y dice evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el evangelista? La palabra evangelista viene de la palabra evangelistes, que quiere decir aquel que predica el evangelio. De tal manera que es alguien que predicaba el evangelio y que no eran apóstoles, pero que tenían esa comisión de salir y predicar el evangelio como un misionero, como alguien que iba hablando de Cristo por otros lugares. Ese era el evangelista. Luego tenemos al pastor, viene de la palabra poimen, y es aquel que cuida un rebaño de ovejas, literalmente. Es aquel a quien Dios ha instituido en una iglesia para que cuide el rebaño, para que cuide las ovejas. Es aquel entonces que cuida el rebaño de ovejas. Y luego tenemos al maestro, viene de la palabra didáscalos, y es el que enseña. Pero Dios nos ha dejado pastores. Dios ha dejado un pastor en una iglesia. Y hermano, este es un mensaje difícil de predicar o de enseñar. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, hermano, dale gracias a Dios por tu pastor, pero debes de darle gracias a Dios porque tienes un pastor. Hay iglesias que no tienen pastores. Hay iglesias que por muchos años han estado orando por un pastor, y no me considero un buen pastor, pero dale gracias a Dios por una iglesia que está creciendo y que tiene una visión y que tiene un pastor y que tiene una buena familia y que Dios ha dejado. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Número 1, quiero hablar acerca de esto. Una oveja que no tiene pastor está débil. Una oveja que no tiene pastor está débil.
1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios. El pastor está para darle de comer al rebaño de Dios. Es aquel que guía a las ovejas y las lleva a lugares de delicados pastos. ¿Para qué? No solamente para descansar, aunque en Cristo Jesús descansamos, pero esos delicados pastos es un alimento suculento que me va a fortalecer. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Esta palabra, vamos a leerlo otra vez, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Esta palabra desamparadas tiene dos significados. El primer significado es el significado de dejar libre, desatar, desamarrar. El segundo significado es debilitar o desfallecer. Por esa razón, en inglés dice aquí que cuando el Señor Jesucristo vio a estas multitudes, eran ovejas débiles que se estaban cayendo, que se estaban desmayando. Y una oveja que no tiene pastor es una oveja que se anda desmayando. ¿Por qué se anda desmayando? Porque no es llevada a un lugar en donde está siendo apacentada. No está siendo guiada, no tiene un pastor que le está alimentando, no tiene un pastor que está cuidando de esa oveja. Entonces una oveja que no tiene un pastor es una oveja débil, es una oveja que se anda cayendo, es una oveja debilitada, es una oveja que se desmaya, es una oveja que anda desnutrida, es una oveja que anda, ¿cómo es esto de cuando uno anda todo pálido y no están comiendo bien y anémica? Es una oveja anémica. De tal manera que viene un empujoncito, viene un problemita, viene una pequeña circunstancia. ¿Y qué le pasa a esa oveja? Bueno, no está quizás leyendo la Biblia, pero también no tiene un pastor que le está guiando, que le está enseñando, que le está diciendo: tómate esto, amén, come esto, necesitas esto, necesitas un poquito de esta comida. Y gracias a Dios por un pastor. Pero una oveja que anda sin pastor es una oveja que está débil, está desmayándose, está anémica. Número 2, una oveja que está sin pastor es una oveja desamparada. Por eso aquí dice: tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. ¿Qué quiere decir una oveja desamparada? En esta palabra griega que nos habla una de desfallecer, desmayar, pero el otro significado es que está desatada, que está desamarrada, que anda, como lo dice acá, desamparada. Y una oveja desamparada es aquella que no tiene protección. Una oveja desamparada es aquella que no tiene amparo. Y cuando estamos amparados, qué bendición. Por ejemplo, cuando si tú alguna vez has tenido un choque en tu carro y tu carro estaba amparado, tenía una cobertura amplia, ¿qué dices? Dices: wow, qué bueno. Lo tomaron como pérdida total, pero el seguro lo cubría completamente y tuvo una protección amplia. Pero cuando estamos desamparados y no tienes esa cobertura, protección amplia, chocas y lo pierdes todo. Es una pérdida total. Ni modo. ¿Por qué? Porque no estabas amparado. Dios me quiere proteger y amparar y cuidar. No quiere decir al amparo que allá, ¿verdad?, que no tienes cobertura y que no puedes hacer nada sin la decisión y permiso del pastor. Eso no quiere decir acá. Simplemente quiere decir que una ovejita desamparada es una ovejita sin protección. Es una ovejita que anda sin la protección especial que
un pastor le puede ayudar y le puede decir: mira hermano, mira hermana, esto es lo que dice Dios. Esta manera es como pueden estar amparados. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Cómo yo puedo estar amparado? Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo creo que un buen amparo es el que alguien vele por mí. Un pastor, cuando está cuidando a sus ovejas y viene el lobo, un pastor que se duerme, no se lo lleva la corriente al pastor, se lo lleva la corriente a las ovejitas. Porque se duerme, no está velando, no está despierto, y viene el diablo, viene el oso, viene el lobo, viene el león, y toma una de las ovejitas y se la lleva. Y a lo mejor el pastor de ovejas ni dice: esa me caía mal, esa me caía gorda. Pero dice la Biblia que cuando una ovejita se pierde, el buen pastor deja las 99 y va por la que se perdió, va por la que andaba a lo mejor merodeando por allá, y se asegura de traerla. ¿Por qué? Porque la quiere cuidar, porque está velando por ella, porque la ha llegado a amar. De tal manera que si yo tengo un pastor, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el pastor está orando por ti. ¿Por qué? Porque el pastor te ama. El pastor no quiere que venga el diablo y destruya tu familia. El pastor se quiebra y se quebranta cuando pasa algo en tu hogar. El pastor le duele cuando un joven anda en malos pasos. Un pastor se quebranta cuando algo sucede con alguna de sus ovejas. Un buen pastor vela por sus ovejas. Y gracias a Dios por el pastor. Pero es triste que quizás tenemos una iglesia, pero quizás el pastor no es mi pastor. Y si yo no soy tu pastor, hermano, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, pues tengo mi iglesia, pero quiero que el pastor sea mi pastor? Ve lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 15:3. Según de Crónicas 15:3 dice que el pueblo de Israel tenía problemas porque no tenía tres cosas. Según de Crónicas 15:3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Si eres salvo y has creído en Cristo, tienes un verdadero Dios. Pero dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y luego dice: y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Quizás tienes ley, la palabra de Dios, quizás tienes a Dios y tienes la iglesia, pero no tienes sacerdote y no tienes pastor que digas: yo quiero que me alimente, yo quiero que ore por mí. A veces nada más queremos que nos alimente, o quizás que simplemente ore por mí, pero que no me diga lo que tengo que hacer. Que no me esté diciendo que a la señorita que debe de dejar a ese jovencito que no está bien, o al jovencito que debe de obedecer a sus papás, o al esposo que debe de hacer algo por su esposa, o a la esposa que se debe de sujetar a su esposo, o quizás como papás que debemos de hacer algo más por nuestros hijos. Hermano, hermana, si tú tienes iglesia pero no tienes pastor, estás debilitándote. Estás desprotegido. ¿Soy yo tu pastor? Le doy gracias a Dios por los hermanos que dicen: mi pastor. Gracias a Dios. Número 3, una oveja sin pastor está dispersa. Mateo 9, versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja dispersa es una oveja que no tiene dirección. Una oveja dispersa es una oveja
que anda vagando por acá y por allá. Una oveja dispersa es una oveja que no tiene propósito. Una oveja dispersa es alguien que no tiene de quién tomar consejo. Que cuando tengo un problema, pero como ando dispersa, no puedo tomar consejo porque ando dispersa, ando vagando, ando perdido, la oveja anda perdida. Gracias a Dios por iglesias que tienen pastor, en donde el hermano y la hermana pueden ir y hablar con el pastor y decirle: pastor, necesito un consejo. Pastor, no sé qué hacer con esta decisión. No, aquí hay dos cosas y no sé si ir para acá o ir para allá. Y a veces estas son las decisiones más difíciles que tomar, cuando las dos parecen bien, pero no sé qué hacer. El hermano Javier me estaba preguntando hace 2-3 días: pastor, yo no sé qué hacer aquí. Le dije: ok, pues vamos a orar. El jueves en la noche nos quedamos en el mismo cuarto y oramos y pudimos llegar a algo, a una decisión para su vida. Pero una oveja que no tiene pastor es una oveja que anda dispersa, anda vagando, anda perdida. Y una oveja dispersa es muy peligroso, porque es cuando el diablo dice: el rebaño está allá, pero esta anda dispersa, anda coqueteando con el mundo, anda por aquí y por allá, y esa es la primera que el diablo va a tomar y va a agarrar. ¿Por qué? Porque no tenía pastor. ¿Por qué? Porque el pastor me decía, pero yo no le hice caso. Hermano, Dios usa su palabra para, en ocasiones que no sabemos qué hacer, vengo a la iglesia, escucho al pastor y digo: eso me sirve, eso me va a servir. Y estás quizás en el servicio pensando: al ratito le voy a preguntar algo al pastor, y durante la predicación Dios te contesta y dices: ok, ya no le tengo que contestar. Pero cuando tu pastor no es, o cuando el pastor no es tu pastor, aunque Dios te dé la respuesta, ¿sabes lo que vas a hacer? Ni me importa. Que diga eso, no me importa. Hace años, hablando con una hermana, le dije: hermana, no está bien que usted esté citando con ese muchacho. Y me dijo: ¿y usted quién es? ¿Y quién es Dios para que me digan qué hacer con mi vida? Yo estaba pensando: pues yo pensé que era su pastor, pero si no soy su pastor, pues está bien. Dios te ha dado un pastor. ¿Para qué? Para que no estés disperso. Primero de Reyes capítulo 22 versículo 17. Primero de Reyes 22:17 dice: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Una oveja que no tiene pastor se esparce, se pierde, se va. Segundo de Crónicas 18:16. Segundo de Crónicas 18:16. Una oveja que no tiene pastor está débil, desmaya. Una oveja que no tiene pastor está desprotegida, desamparada. Y una oveja que no tiene pastor está dispersa y en muchos problemas. Según de Crónicas 18:16 dice: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor anda derramada, desparramada, sin control, desenfrenada, con una vida a punto de ir al vacío, a un despeñadero. Gracias a Dios por esta iglesia que tiene un pastor. Dile al Señor: Señor, te pido por mi pastor. Bendice a mi pastor, ayuda a mi pastor, dale sabiduría a mi pastor, es mi pastor. Hermano, yo en esta semana oré por ti, por cada uno de ustedes. Yo oré por ustedes porque tengo una responsabilidad grande. ¿Oraste por mí? ¿Le pediste al Señor? ¿Cómo le dijiste: Señor, bendice a ese pastor, al pastor? ¿O le dijiste: Señor, bendice a mi pastor? Hoy a alguien le pregunté: hermano, ¿y quién es su pastor? Me dijo: ¿usted, pastor? Le digo: ¿seguro? Dice: sí.
Le digo, porque dice que allá en la Ciudad de México el pastor Win, y que allá en Chilpancingo el pastor Natán, y que allá en Morelos, ¿verdad?, el hermano Abraham. ¿Y quién es su pastor? Usted, pastor. Ok, queda perdonado. ¿Seguro? A otro hermano de nuestra iglesia, hace 2 meses, otro pastor le preguntó, ¿y quién es tu pastor? Dice, pues el pastor Muñoz. Y yo me quedé bien, ¿yo? En serio, yo dije, ¿yo soy tu pastor? Dice, sí. Y le digo, ¿y si te digo que hagas algo, lo harías? Y se quedó pensando así como, no contestó. Y el otro pastor lo regañó y le dijo, oye, tienes que decir quién es tu iglesia y tienes que decir quién es tu pastor. Porque si no tienes pastor, no te va a ir bien. Si no tienes pastor, no hay alguien que esté orando por ti, y no hay alguien a quien tú estás diciendo, Señor, este es mi pastor, voy a orar por él, pero también voy a hacer lo que él me dice. ¿Quién es tu pastor? Que sea Jehová tu pastor. Pero si tienes una iglesia, Dios te ha dejado un pastor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres nuestro pastor y quieres lo mejor para nosotros. Quieres la bendición, quieres que nos vaya bien. Nos llevas a lugares de delicados pastos. Pero también, Señor, te damos gracias. Y yo te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos. Te doy gracias, Padre, porque tenemos un lugar en donde nos podemos congregar y escuchar de tu palabra. Y te pido, Padre, que tú me ayudes a ser un mejor pastor. Te pido, Padre, que también cada uno aquí pueda decir, tengo un pastor y es mi pastor y es el que Dios me ha dado. Y Señor, ayúdanos a no estar débiles, no estar desamparados, a no estar dispersos y tener de tu bendición. Y así con ojos cerrados y con el rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado en esta noche?